Muy bien, esa es la comisión que ha pues aprobado, ¿no? Que se extienda el Reinfo hasta el 2027, pero para eso tenemos aquí en cabina ya a el especialista en minería, Pedro Yaranga. Un gusto que estés aquí, Pedro, acompañándonos. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido. Y la primera reacción, ¿cuál sería ante esta situación de la aprobación? Porque de un lado venía la presión de los gremios de trabajadores que decían no a la ampliación del Reinfo, y sin embargo ayer en este debate un poco acalorado llegaron a aprobar esta decisión de ampliarlo. Claro, la ampliación tiene que ver con una cosa elemental técnico, trabajo técnico, ¿no? Si es que no se hubiera ampliado, porque el 31 de diciembre se vence, entonces a todos los mineros artesanales que actualmente están trabajando pasarían a ser ilegales. Y por lo tanto también dejarían de contribuir con el Estado, porque ellos tienen empresas constituidas. Como empresas constituidas ellos tienen una serie de pagos que van al Estado, en beneficio del Estado. Los ilegales no hacen eso porque ni siquiera tienen empresa constituida. Claro. Y mayormente el trabajo de los ilegales, tampoco el oro se queda en el Perú, sino se va a otros lugares, por ejemplo, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador también, el caso de Brasil y el caso de Colombia, pero más preferentemente es Bolivia y también Ecuador. Ahora, en este tema de la ampliación del Reinfo, ¿cómo van a seguir trabajando de la misma manera? ¿Ya regresan a cada uno a su sitio? ¿Cómo va a discurrir su trabajo de los mineros? Continuarían trabajando como lo han hecho hasta ahora, sin embargo todavía eso es una amenaza, no solo para los trabajadores, para los mismos empresarios y para el país. Lo que se tendría que hacer es diferenciar, yo siempre he dicho, separar la paja del trigo, quiénes son los informales y quiénes son los ilegales, porque lo que hay que apoyar es a los artesanales o a los informales, pero a los ilegales hay que continuar combatiendo porque el ilegal trabaja en lugares no autorizados, especialmente en zonas de protección, destruyen los ríos, contaminan el medio ambiente. Eso es un gran peligro para la salud de la humanidad. Ese tipo de personas, ese tipo de trabajo se debería combatir continuamente. Esta ampliación ha favorecido tanto a los artesanales, pero también a los informales. De todas maneras eso favorece, pero también aquí hay un interés político, porque yo desde siempre lo he dicho. ¿Por qué no separan antes en qué lugares están los ilegales y en qué lugares están los artesanales? Uno y otro, por lo menos un mesurado censo, quiénes son los y cuántos son los ilegales y cuántos son los artesanales. Ya que estamos hablando del interés político, disculpe que le corte, ¿cómo podemos entender entonces esta influencia de estos sectores mineros en algunas fuerzas del Congreso? De todas maneras, estamos en una campaña electoral. En una campaña electoral no solo están el dinero mal habido, que es de la informalidad, y entre eso podemos ver pues a la minería ilegal del oro, al narcotráfico, trata de personas, el contrabando, entre otras cosas, pero también en estas elecciones van a estar presentes la plata de Odebrecht, ¿no? Claro. Esto ha demostrado esta etapa, señor Pedro Yaranga, de esta debilidad, inacción del Estado, como usted lo ha mencionado. Un censo no lo hay. Focalizar dónde está la minería artesanal, la minería informal. Pero más aún lo que ha mencionado, un tema grave, ¿no? De que sale el oro de manera ilegal fuera del país. Toda esa situación, esa responsabilidad recae en el Estado. Eso es una muestra de cómo está organizado el Estado, los ministerios. Entonces, no necesariamente están personas técnicas en los ministerios. El ente rector es el Ministerio de Energía y Minas. Hace tiempo debió haber resuelto esto. Uno y otro también están en la misma mira los gobiernos regionales, porque la potestad tenía los gobiernos regionales, pero ningún gobierno regional ha implementado, a tal punto que en cada gobierno regional habían solamente uno o dos trabajadores, pero sin mayor logística. En esas condiciones puede pasar cualquier cosa, o sea, a ese trabajador cualquiera le das 3.000, 4.000 soles y ese va a acceder a todo. Claro. Entonces era una amenaza. Por suerte ahora está recuperando en parte el ministerio, la documentación todavía no ha sido entregado del todo y de todas maneras esto va a llevar un tiempo considerable. ¿Qué garantías hay de que esta extensión no termine tal vez fortaleciendo las redes de minería ilegal? Porque puede que sí lo siga haciendo. Los ilegales de todas maneras de cualquier cosa se aprovechan. Entonces para ellos esto es un amparo también. Claro. Pero ¿quiénes son los culpables?
o sea, los gobernadores regionales y el rector y obviamente los políticos, porque a los políticos nunca les interesa formalizar. Nuestro mayor problema, dicen que el Perú es la informalidad, no solo en la minería, y el Banco Central de Reserva ya lo ha dicho, 7 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. ¿Qué hay que hacer? Formalizar. Eso es una palanca para llevar al desarrollo, y lamentablemente los políticos no se preocupan así. Pero hay muchos de ellos informales que no desean formalizar como tal. Aquellos que no quieren, por decirte, por ejemplo, de los 50.000, hay un planteamiento de que se les reincorpore a los 50.000 observados. Yo diría que eso paso a paso tiene que ser analizado. Aquellos separados de los 50.000 que no presentaron ningún documento porque no objetaron, entonces significa que no les interesa, para empezar. A los otros que presentaron igualmente deberían calificar caso por caso. Claro. Si eso no amerita, no deben ser incluidos. ¿Usted cree que el Ministerio de Energía y Minas está preparado para supervisar o acompañar este proceso de formalización que es tan amplio? Ojalá esté preparado, pero para eso necesitamos buenos técnicos. Así es. Y de ahí, por ejemplo, que como estamos en una campaña electoral, creo que los candidatos deberían también echar una mirada, porque no solo es el Ministerio de Energía y Minas, estamos copados de trabajadores que en realidad no producen nada. Entonces, de alguna manera, los ministerios deberían ser un poco revisados. ¿Quiénes ameritan continuar trabajando, quiénes no? Así es. Para saber, Pedro Yaranga, la dimensión del tema minero en el país, ¿cuántos son los mineros artesanales y cuántos podrían ser los mineros ilegales y cuánto mueven cada uno de este grupo? En el caso de los artesanales, no hay una cifra igualmente, o sea, no se ha hecho un censo, pero estamos hablando por lo menos de 400.000 personas directamente beneficiadas. Eso hablamos del mismo minero, de los hijos, de los padres, o sea, multiplicado por 4 o 5 personas. De los ilegales no sabemos nada, cuántos son. Podrían ser 200.000, podrían ser un poco más, porque en el caso de los ilegales cada día es creciente, porque en el mercado internacional el costo del oro ya está superando más de lo previsto, y por lo tanto todo el mundo saca oro, pero con maquinaria pesada. Significa que detrás de ese trabajo mal habido hay inversión, y esa inversión es cuantiosa, porque comprarse una maquinaria mínimo estamos hablando de 350.000, 400.000, 200.000 dólares. Entonces eso es muy caro. Y en este caso a los pequeños mineros les va a tomar más tiempo formalizarse. En el caso de los pequeños mineros, ¿cómo sería? En el caso de los pequeños mineros y los mineros artesanales ya tienen empresas constituidas, tienen trabajadores que están debidamente registrados. Lo único que les falta, por ejemplo, en la mayoría de los casos es el tema de tener una concesión, por ejemplo, ser propietario de una concesión. Eso es otro problema que debería revisarse también zona por zona. A propósito de eso, usted mencionaba las concesiones. ¿Cómo queda en estos momentos, tras la votación de ayer, las grandes concesiones mineras, tanto nacionales y extranjeras? El problema va a continuar. O sea, la pelea entre la concesionaria y los artesanales o los informales va a continuar, porque obviamente el dueño de las concesiones se sienten dueños, cuando no son dueños, son concesionarios. Eso significa que son temporales, un trabajo temporal. Lo que se ha dicho es que en cada zona deberían por lo menos conversar bien, convivir bien, pero no se está dando. Entonces a veces el dueño de la concesión, que no trabaja en todo, pero se siente dueño de todo. Y la comunidad, que no son ilegales, que están ahí, obviamente también merecen trabajar. Podemos decir que estamos en una gran bonanza la minería. Actualmente es muchísimo. El oro está moviendo mucho, pero también el cobre. Se cree que en los próximos años la novedad podría ser más el cobre, porque obviamente con el avance de la ciencia y la tecnología, el cobre se va a utilizar en todo. Y por lo tanto nuestro país va a continuar en el auge de la minería, que es una gran oportunidad para crecer, pero para eso deberíamos prepararnos. Y ayer con la votación, Carlos, estábamos viendo, ¿no?, que hay varias personas de estos partidos políticos que están a favor
de la ampliación del Reinfo hasta el diciembre del 2027. Veíamos 3 personas que pertenecen a la bancada de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Juntos por el Perú, en fin, no muchos de ellos. Entonces sí hay una fuerza política bastante grande que mueve esta situación, ¿no? De todas maneras, la informalidad mueve mucho poder, mucho dinero. ¿Podemos decir que hay interés político, ya que estamos en carrera electoral? De todas electoral? maneras, o sea, en campaña electoral hay de todo. Entonces vamos a ver en la campaña electoral donde hay personas que no tienen ingresos debidamente justificados, pero movilizando decenas de camionetas, apoyos, que eso es cuantioso. Eso el jurado puede fiscalizar, imposible, ¿no? Ni la policía. Hace tiempo yo planteé de que debería haber por lo menos una policía especializada por cada región para fiscalizar, hacer seguimiento de los gastos de campaña, pero hasta ahora no se ha implementado. Y de acuerdo a las disposiciones, ¿no? ¿Qué significan operativamente? ¿Que tal vez el Estado quiera tomar el control de estas concesiones, el control total? No, pero por lo menos debería un poco dar una mirada y distribuir adecuadamente de acuerdo a la capacidad que tiene cada empresario, porque hace 30 años o hace 25 años las concesiones se entregaron sin la autorización social. Ahora es muy complicado, o sea, tiene que ser la aprobación de la comunidad. Uno de esos lugares es Patás, pues Patás se entregó el subsuelo de toda la comunidad sin consulta a la comunidad. Entonces eso ha generado todo un problema. Claro. Cosas como esas, por ejemplo, hay en otros lugares. Después la concesionaria le dice, este es ilegal, pero ese ya es un enfrentamiento local entre la concesionaria y la comunidad. Ya que estamos hablando de las disposiciones, me gustaría que podamos leer, Carlos, la tercera disposición de esto, ¿no? Sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la ventanilla única de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas. Los titulares inscritos en el Reinfo realizan un proceso obligatorio de sinceramiento de la ubicación real de sus operaciones en un plazo máximo de 120 días calendario contado desde la entrega en vigor de la presente ley. ¿Podría tal vez explicarnos un poco mejor esto para entenderlo? Esa es la geolocalización, o sea, yo minero voy a una planta, digo, he traído de tal sitio. Entonces, por lo tanto, ese lugar debe estar debidamente ubicado. Si realmente estoy llevando de ese lugar el camión, el volquete que utilizo, igual debe estar debidamente geolocalizado, porque no puedo utilizar cualquier otro vehículo. Eso se refiere a la geolocalización, es decir, si yo tengo una mina en tal sitio, efectivamente estoy llevando de tal sitio y no estoy trampeando. Y una pregunta así a modo personal, para que tal vez usted me pueda dar mayor amplitud. ¿Dónde hay más ilegalidad, ¿no? De minería? Porque bueno, en Patás vimos este caso, ¿no? Del tema, pero en Madre de Dios me parece que también. Pero mira, la ley dice que el ilegal es aquel que opera en lugares no autorizados, en zonas, por ejemplo, de reserva, pero también en parte en los ríos, así, a nivel fluvial. El caso de Patás es una tierra de minería ancestral, es decir, esa gente, toda su generación siempre han vivido de la minería. El tema de que quién es ilegal o legal ya es un problema de enfrentamiento entre la concesionaria y la misma comunidad. Incluso hay historias de que en Patás hasta ahora existen 3 bocaminas que sacaron los chimú, o sea, antes de los incas. Claro. Entonces no se le puede decir que son ilegales. Ni formal. Entonces son personas que en el camino sí se han descuidado porque ellos deberían ser los dueños de la concesión. No lo aprovecharon, llegó otra empresa y les ha puesto pues la iniciativa y por lo tanto el problema social continúa. Pero si revisamos Madre de Dios, ¿qué? Madre de Dios, ¿qué tienes? Trabajo en río, contaminación, uso de insumos químicos, la depredación del medio ambiente. Para recuperar son cientos y cientos de años. Eso es ilegal completamente. Y si hablamos de geolocalización, como lo ha mencionado, ¿eso significa que se podría luchar tal vez contra los traficantes de explosivos, como los que se llevan, por ejemplo, dinamita de Ica Patás? Por ejemplo, allí hay un problema especial. Mira, ningún ilegal puede comprar una dinamita. Tiene que ser una empresa constituida, pero se da una particularidad, que en cada dinamita, si yo soy empresario, compro la dinamita, los 4 números, me consigna una característica especial, es decir, si por ahí encuentran una dinamita que se ha mal utilizado, agarran y comparan con el número, van a saber quién es el que ha comprado esa dinamita. Eso ya se ha demostrado. Y se da el caso de que, por ejemplo, en los atentados,
esas dinamitas son procedentes de las empresas legales, que deberían también ameritar una ¿Hay sanción mercado debida. negro en ese tema de los explosivos? Por supuesto, claro, pero el mayor mercado negro, ahí están comprometidos las mismas empresas que compran. Entonces, la policía y el Ministerio Público debe seguir por ese lado, porque no es gratuito hasta para las extorsiones. Esas dinamitas están debidamente registradas. Ah, bueno, pero como usted menciona, Pedro, apelan al mercado negro por tema de costo, facilidad, más rapidez en el tema de documentación. La gran jugada que hacen las empresas, y eso lo han demostrado, es que, por ejemplo, encuentran una dinamita, pero por el tema de la corrupción ellos denuncian con fecha anticipada que esta dinamita fue robada. Pero eso se presta para muchas cosas, Claro. y el trabajo, la investigación debe estar por ese lado. Hace poco la congresista Diana González ha criticado este silencio del presidente José Gerino respecto a esta ampliación del Reinfo. Incluso ella menciona que podría ser cómplice, ¿no?, de mantener este silencio institucional ante ese dictamen. ¿Qué opinión le merece Claro, eso? pero si el Parlamento, la Comisión ha aprobado y eso el Pleno ratifica, yo creo que en ese campo no habría mayor... En la mañana lo he escuchado al Premier, más con mayor punto de vista más técnico, que ese trabajo, pero no, ya no amerita a estas horas, pero simplemente la ampliación yo creo Claro. que el Ejecutivo simplemente aprobaría. Lo que hay que obligar es un trabajo mucho más técnico en el Ministerio de Energía y Minas. Claro. En todo caso, como usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, ya quedaba poco tiempo de aquí hasta diciembre para que concluya el tema del plazo del Reinfo. Claro. Y estaban ya entre la espada y la pared obligar a aprobar sí o sí la ampliación. ¿O qué otra opción hubieran tenido? La otra opción sería que el Reinfo quede ahí. Si el Reinfo que queda ahí no se amplía, entonces todos pasan a la ilegalidad. Y el problema mayor, el país empeora. Me gustaría que podamos leer la primera disposición complementaria transitoria de esta ampliación del Reinfo. Reincorporación excepcional y evaluación técnica en la formalización minera integral se reincorporan de manera excepcional al proceso de formalización minera integral de las personas naturales o jurídicas que hubiesen sido excluidas del registro integral de formalización minera en ampliación del artículo 2 del Decreto Supremo número 012-2025, siempre que acrediten el desarrollo efectivo de actividad minera y manifiesten formalmente su voluntad de cumplir con las obligaciones técnicas, ambientales y administrativas correspondientes. En este punto, ¿cómo los mineros pequeños o artesanales pueden acreditar el desarrollo efectivo de su actividad considerando que tal vez el trabajo es a menor escala, ¿no? Y sobre este mismo artículo, ¿cómo quedan estas llamadas concesiones flojas, ociosas? No por es así para decirlo? eso no es para la generalidad, sino para los observados. O sea, seguramente presumo que eso es para los 50.000 observados. En ese caso deberían ser más precisos. Si lo reincorporan a todos, eso es un peligro. Claro. Pero si hay que revisar paso a paso, obviamente eso amerita para aquellos que merecen, aquellos que no, simplemente deben ser separados. Se hará de manera la votación porque esto va al Pleno del Parlamento. Al Pleno va, sí, Va a abrirse un amplio debate y considera usted que esto llegará de igual manera a producirse la aprobación. Probablemente van a aprobar, pero a lo mejor en algunos casos van a poner más candados, ¿no? Que en los casos que amerita deberían poner más candados ahí. Porque ayer aprobaron un texto sustitutorio que le dieron lectura y que se debe conocer, y eso realmente va a ser agregados o mejoramiento en ese tema. Por supuesto, por ejemplo, en el caso de los 50.000 deberían ser mucho más precisos, ¿no? ¿En qué sentido? Poner más candados, por ejemplo, aquellos que tienen empresas constituidas y aquellos que han justificado de que efectivamente merecen, esos deben ser incorporados. Los que no han documentado eso simplemente deben ser separados. ¿Cómo quedan los gremios? Porque sacaron un pronunciamiento claro, directo, de decir al Congreso que no aprueben la ampliación. Ahora ante ello van a quedar ellos, digamos, callados. ¿Cómo quedaría el tema? Porque es también la gran empresa que está en ese lado, en esa posición. Yo diría que en gran parte la gran empresa también requiere la formalización, porque yo he escuchado alguna participación. Lo que pasa es que los medianos y los otros que están por ahí son aquellos que se oponen, obviamente, también organizados también en gremios importantes, pero las grandes empresas no tienen mayor problema porque ellos saben convivir. Tienen algunos problemas, pero no tanto como en los otros. Ok.
esto políticamente lo va a usar el gobierno, el Congreso, De todas maneras. como un logro, un acercamiento, porque ayer hicieron fiesta los mineros en plena avenida Bancay. Claro, es que la ampliación significa para ellos más trabajo. Ahora, lo que algunos empresarios dicen es que estos aparentemente están en empresas, los artesanales, pero no tienen debidamente registrado ¿cómo se llama? Como reconocido debidamente a los trabajadores. El trabajador minero es específico, o sea, es especial. Entonces, nunca el trabajador minero tiene permanencia ni siquiera 2, 3 meses, porque llega, o sea, si le ofreces nombramiento, no te va a aceptar el nombramiento del trabajador minero, porque ellos lo que quieren es ganar más. Entonces, si están en una empresa A 3 meses, de la empresa B les dice yo te voy a pagar un poco más, a lo mejor esfuerzo y producción por volumen, ese se ve inmediatamente ahí. Y si algún otro le ofrece mejor, igualmente se va. Entonces no es que los mineros no quieran hacerlos como trabajadores permanentes, es la preferencia del mismo minero. Claro, para hacer formalizar o esté en planilla hay limitantes y mejor no optan. Es que mejor no, si están en planillas van a ganar poquito. ¿Y ningún minero quiere ganar poquito? Claro. Ellos quieren ganar en volumen, de acuerdo a lo que producen. Correcto. Muy bien, entonces esa situación se maneja de esta manera, se abre paso a seguir la discusión de la ampliación del Reinfo, pero el reto está en establecer y en reglamentar la ley MAPE. Lo que deben hacer mayor esfuerzo es justamente trabajar en la ley MAPE. Yo creo que la ley MAPE no es una solución definitiva tampoco, porque la realidad de cada región es totalmente diferente. Por ejemplo, el caso de Piura, diferente al de Arequipa, diferente al de La Libertad, diferente al de Apurímac, diferente al de Ayacucho y así sucesivamente. Entonces, la ley MAPE tampoco va a formalizar a toditos, Es pero decir, por no lo puede ser menos generalizado, tiene que tener sus diferencias. con el tiempo, por ejemplo, amerita trabajar así, región por región, pero eso no va a ser inmediato. Pero si aprueban una ley MAPE, obviamente ya va a formalizar por lo menos a un gran sector. Y ahí tiene que estar el tema de la consulta ciudadana, la aprobación de la población. De todas maneras, y obviamente al cuidado del medio ambiente, que es lo preciado que tenemos por el momento, ¿no? Evitar la contaminación y perseguir pues a los ilegales. ¿Hay capacidad del Estado para llegar o el Congreso de elaborar ese sueño que es la ley MAPE? En todo caso, que sea pues un reglamento excelente. Ojalá estén iluminados, pero eso incluso podrían asesorarse mejor y ojalá que lleguen a eso. Esperemos que sí. 11:24 de la mañana, un agradecimiento especial a Pedro Yaranga, especialista en minería, por haber estado aquí con nosotros en cabina y poder hablar sobre este tema, ¿no? Que benefician a unos, pero a otros no conviene para unos y para otros sí. Gracias por eso. Buen día.